Retomamos con argumentos, seguimos en la entrevista con el doctor Claudio Fermín, presidente de Soluciones para Venezuela. En el primer segmento él nos planteaba la posición de Soluciones respecto al tema que está en debate dentro de la mesa de diálogo nacional, del gran diálogo nacional, en esa comisión encabezada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, y el diputado Luis Eduardo Martínez, miembro de la fracción de Acción Democrática de la oposición, allí presentes. Bueno, son diferentes las posturas que han venido manifestando diferentes sectores de la oposición. Lo cierto es que plantean una fecha más cercana al último trimestre del año, el caso de Soluciones para Venezuela septiembre, donde se puedan cumplir pasos como la inscripción de los nuevos votantes, el registro electoral, el entrenamiento que se realiza para los operadores de máquinas de votación, por ejemplo, miembros de mesa, entre otros laxos que son importantes a seguir. Decía que el país no aguanta más, que es necesario llegar a acuerdos, a soluciones pronto, pero tenemos allí una limitante que es justamente llegar a acuerdos. El diálogo es importante, la negociación pasa por escucharnos y sobre todo por reconocer al otro. Y ahí hay un punto importante porque dentro de los factores de la oposición durante los últimos años hemos venido escuchando pues descalificativos, etiquetas, el grupo de los alacranes, en fin, todos estos descalificativos de un sector de la oposición a otro y de otra oposición a otra, en fin. La gente lo que dice es, oye, la oposición se tiran más entre ellos que en criticar a la gestión gubernamental. ¿Qué puede decir usted al respecto? ¿Cómo superar esta traba que hoy tiene la oposición? El país en general tiene un problema de desentendimiento, la confrontación extrema, la polarización extrema, todo, nada, la extinción del contrario, creyendo que ese es un indicador de mística o de ser aguerrido. Bueno, se ha ido apropiando este lenguaje guerrerista, este lenguaje bélico, se ha ido apropiando de la política venezolana y bueno, ese es el contexto cultural en el que estamos debatiendo política en estos últimos años. Así que cada vez que hemos hablado de distensión, cada vez que hemos hablado de entendimiento, cada vez que hemos hablado de sentarse sectores diferentes, pues uno se expone a una catarata de injurias y de insultos porque cada quien quiere suponer de aquí y de allá que si uno se va a entender con otra persona o con otro grupo es porque hay algo oscuro por debajo. Sí. Es decir, se les olvidó que hay algo que es el interés nacional, que es la conveniencia del país. Así que yo reitero que esta contribución, ojalá que sea sustantiva, ojalá que sea densa, pero que esta contribución que está haciendo esa comisión de diálogo a cargo de Rodríguez y a la cual estamos asistiendo diversidad de sectores del país, bueno, espero que esto no sea algo episódico, sino que esto se convierta en la norma, que tengamos una campaña electoral en paz, una campaña electoral en un lenguaje de proposiciones, en un lenguaje de soluciones, en un lenguaje de salidas positivas. Usted denuncia tal acto de corrupción, ¿qué propone usted? Usted denuncia el hambre, la miseria, ¿qué propone usted? Usted denuncia el deterioro de los servicios públicos, ¿cuál es su propuesta gerencial? Es decir, que pongamos el énfasis en el lenguaje de construir, de elevar, y que no se nos vaya la campaña electoral, al menos esa es nuestra tesis, Rosa, que no se nos vaya por la cloaca de difamaciones, de injurias, que después es difícil recoger. Es más, hay gente que no tiene interés en recogerlas, sino que más bien hace de eso el impulso de su crónica política. Así que si algo ha caracterizado estos diálogos en la Asamblea, estas 3 sesiones a las que hemos asistido, ha sido un compromiso con una campaña en paz, una campaña respetuosa y un compromiso con una campaña, independientemente de los muchos candidatos o partidos que haya, una campaña que preserve la dignidad nacional, que preserve la soberanía nacional, no una campaña que esté al servicio del intervencionismo, del injerencismo, no una campaña que signifique erosión de la autodeterminación, sino que sea una campaña en la que las propuestas, los sectores aportantes, los candidatos representen a Venezuela y no a intereses de terceros, de otras potencias. Así que una campaña en paz, una campaña en defensa de la soberanía,
una campaña con todas las garantías. Se ha hablado de equidad en la presencia en los medios, que ya sabemos la hegemonía comunicacional que que eso también existe. tiene sus tiempos de campaña, por eso es Sí. importante el tomarlo en cuenta en el cronograma. Entonces, bueno, estamos en eso y, bueno, ya ayer nos presentó Jorge Rodríguez y la comisión redactora que recogió las ideas y las propuestas que hicimos entre todos, nos presentó un documento, lo hemos llamado entre nosotros coloquialmente borrador, le hicimos todos los asistentes a esa reunión, le hicimos observaciones, aportes, recomendaciones al documento y la intención, al menos del presidente de la comisión y de nosotros como miembros, es que, bueno, si se recogen todas estas observaciones y no hay nada anómalo en el camino, se pueda ya la semana entrante, el lunes, revisar ese documento final, que sería una propuesta al Consejo Electoral. Okay. Y que el Consejo Electoral convoque las elecciones cuanto antes, este mismo primer trimestre. Claro, para que ya la gente tenga una fecha clara. Todos los países de la región, bueno, y algunos que ya celebraron sus elecciones, tenían muy claro todo ese cronograma electoral, fecha de las elecciones y todo lo que implica el calendario, las jornadas especiales en el registro, como usted mencionaba también, el tema de la campaña y que debe ser plural. Ahí es donde está el tema de las condiciones, que normalmente los partidos políticos también están allí muy atentos en exigir, el tema de los acompañantes, observadores electorales, entre otros. A propósito de este encuentro, pues han llegado muchas declaraciones y muchas reacciones en las redes sociales y también veo como en el discurso de los partidos tratan como de explicar a su militancia o seguidores que el tema del diálogo no significa ceder a lo que creen. Lo escuchaba tanto en declaraciones que ofrecía el día de ayer Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, y por el otro lado, pues también desde la oposición. Es como si estuviese mal visto, quizá para los seguidores, o lo ven como una traición a los principios del propio partido, sentarse y conversar con otro, y me llama la atención porque en otros países es tan natural, tan común, y bueno, es parte de la política y de la vida misma sentarse y conversar con quien piensa diferente, porque además es enriquecedor y sobre todo cuando usted, como mencionaba, tenemos como pues objetivo final acomodar el país, mejorar las condiciones en las que viven los venezolanos. Entonces, pareciera que está demonizado el diálogo. Esa es justamente la cultura del conflicto, la cultura del desentendimiento, la cultura de la confrontación extrema, una especie de machismo camorrero en la política en el que yo no doy mi brazo a torcer. Es decir, es una caricatura de lo que es la política, porque la política ha venido a sustituir, al menos en el mundo occidental, desde hace ya unos 5 o 6 siglos de manera definitiva, la política sustituyó a la barbarie. ¿Cómo resolvían los pueblos antes sus diferencias territoriales, raciales, religiosas, étnicas? Vamos a matarnos, no hay otra. ¿Qué pasó cuando empezaron las cortes y empezaron los parlamentos y empezaron los sindicatos y surgieron los partidos políticos y vinieron los conciliadores? Es decir, la política, el entendimiento es el palpitar de la política, los acuerdos. Así que un político a quien le avergüence llegar a acuerdo o quien se sienta mal haciendo concesiones, lo único que está demostrando es su dogmatismo, su mundo cerrado que cabe en un pequeño círculo. Porque si usted es perfecto y usted no se equivoca en nada y usted tiene todas las soluciones, pues entonces usted no tiene que hacer ninguna concesión. Pero si hay otras propuestas sobre la mesa de otros sectores, si hay gente que dice, mira, lo tuyo es interesante, pero ¿por qué no lo ves desde esta perspectiva? O, voy más lejos, si hay otros intereses. En Venezuela, por ejemplo, tenemos sectores que son importadores y hay sectores que son exportadores. Al exportador no le conviene las mismas políticas en detalle que al importador y viceversa. Pero tenemos que buscar, en beneficio de ambos sectores que el país necesita, una política ecuánime, una política inteligente. Bueno, así pasa en cualquier decisión. Claro. Entonces, un político que no quiera hacer concesiones, o un político o alguien que se dedique pues a la actividad política. ¿Y por qué digo un político? Porque la política representa, en teoría, el interés general, el interés de todos. El vendedor no. El vendedor quiere vender, en términos generales, no estoy insultando a nadie.
El que vende quiere vender al mejor precio posible y quien compra quiere comprar al mejor precio posible. Por eso es que la oferta y la demanda es una explicación tan gráfica del complejo mundo de la economía. Entonces, este diálogo que estamos haciendo no es para sectarios. Este diálogo que estamos emprendiendo no es para arbitrarios. Este diálogo es para quienes queramos que el país tenga un clima de armonía, un clima de entendimiento. Ahora, eso no significa que usted va a perder su perfil, que usted va a renunciar a sus propuestas, porque usted admita que el otro, en 30 cosas que dijo, tiene razón en 2. Eso no tiene por qué disminuirlo a usted. Claro, pero en medio de ese escenario hay una población que está esperando respuestas, que está esperando soluciones. Y por eso yo espero que la pero, semana entrante, sí, Rosa, tengamos definitivamente la propuesta del Consejo Nacional Electoral. una propuesta que sea coherente y que además en medio de esos acuerdos, sobre todo se llama el respeto, al entendimiento del otro, al gran diálogo nacional, el rescate de esa política con P mayúscula que usted menciona y no la de incentivar posturas polarizadas que además llevan a cegarnos y a no ver la realidad, que puede estar justamente escuchando al otro. Pausa y ya volvemos con más argumentos.